Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Matemáticas a tu alcance y ahora veremos qué nos tiene preparado la licenciada Tesla Cerrato en su sección Innovaciones Didácticas. Bienvenidos al segmento de innovaciones didácticas. Vamos a trabajar números que a veces suelen ser un dolor de cabeza para nuestros estudiantes, números decimales y su vinculación con las fracciones, porque no tenemos por qué verlos de formas separadas. Y es que del mismo concepto, si se trabaja bien, que estamos hablando desde a final del primer, a inicio del segundo ciclo, esto no tendría que tener ninguna repercusión cuando estemos trabajando con operaciones. Para eso vamos a traerles actividades con materiales concretos, con representaciones gráficas que sabemos les van a ayudar. Entonces va a estar con nosotros en este segmento Helen. Bienvenida Helen, ¿se puede presentar por favor? Muy buenas, es un placer estar aquí. Mi nombre es Helen Mariel Pérez Martínez y soy estudiante de la carrera de Matemáticas. Bueno, Helen, le vamos a pedir que usted me vaya relatando qué dificultades usted ha identificado también en este tema y también desde el punto del estudiante, ¿verdad? ¿Qué procesos va a ir siguiendo para hacer estas actividades? Bueno, vamos a comenzar con esta idea que traemos acá es vamos a pensar, Helen, que esto es un recipiente. Colóqueme aquí, por favor, que la capacidad máxima acá es de 1 litro, ¿sí? Ajá, muy bien. Entonces lo que queremos saber es, para esta cantidad que tenemos ahí, que sería exactamente 1 litro, es un número pequeño. Aquí vamos a suponer que el estudiante ya entendió que significan décimas, ¿verdad? Okay. Pero vamos a hacer la relación entre las fracciones y los decimales. Entonces, si yo tengo estas marcas que están graduadas en 10, de 1 en 1, ¿cuánto equivaldría cada marca? Bueno, en ese caso, como nuestra unidad es de 1 litro y está subdividida en 10 partes, entonces podríamos decir que cada marca representaría 1 décimo. Muy bien. Es fácil para el estudiante entender eso, ¿verdad? Que de la unidad que se ha dividido en 10 estoy tomando una, ¿verdad? Correcto. Bueno, ¿y qué pasaría si yo le dijera, bueno, en ese recipiente voy a introducir medio litro de jugo? Entonces, ¿hasta dónde? Si gusta, aquí con la regla, puede marcar, por favor, ¿hasta dónde representaría medio litro de jugo? En ese caso, como anteriormente dijimos, está dividido en 10. Entonces, la mitad de 10 en este caso sería 5. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser representada de esa manera. ¿Y toda esta parte de acá? Sí, entonces, correcto. si gusta su sombrela, ¿para qué? El estudiante incluso puede colorearla para entender qué significa esa parte. Entonces, en fracción, ¿puede por favor representarme esa cantidad que estamos diciendo medio litro? Sí. Sería en fracción. Sí, en fracción. Ok. 5 décimos. Excelente, entonces 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, ahí tendría 5 décimos. Sí. De nuevo, esta idea no se le va a dificultar, pero ahora veamos también la relación con los decimales, que ese es un problema. Cuando nosotros queremos trabajar, por ejemplo, razones, proporciones, tanto por ciento, que son conceptos que involucran todos ellos, pasar de una notación decimal, pasarlo a número fraccionario, es totalmente difícil para ellos porque no han visto que tenemos una relación entre estos números. Bien, entonces si ahora lo pensamos en términos de números decimales, ¿a qué equivaldría cada marca? ¿Heli? Equivaldría a 1 décimo. 1 décimo, muy bien. ¿Y 1 décimo cómo lo representamos? Lo podemos representar con 0.1. Muy bien. Y entonces si aquí yo tengo la mitad, ¿cómo representaría esto con número decimal? En ese caso sería 0.5 porque estamos abarcando 5 décimos. Entonces, excelente. 0.5. Y seguramente cuando a usted le enseñaron esto, no sé si en la escuela o lo vio hasta en el colegio, hay muchos profesores que mecanizan mucho el procedimiento y hasta se nos olvida cuáles los pasos que tenemos que seguir para convertir de un número decimal a un número fraccionario y así contrariamente. Entonces queremos ahora que los niños vean una relación entre esas cantidades. Para el caso, si yo le dijera que vamos a llenar este recipiente hasta aquí, ¿sería qué número en fracción? Sería hasta acá. Ajá. 8 décimos, ¿verdad? No lo vamos a marcar, esa es la idea. ¿Y en decimal?
Sería 0.8. Muy bien, entonces el niño va a detectar algo. 0.5 equivale a 5 décimos, 0.8 equivale a 8 décimas. Entonces creo que podría él decir de qué forma puede expresar ambos de forma equivalente. Sí, es como decir que lo estuviéramos dividiendo entre 10. Puede ser una manera. Ajá, muy bien. Entonces, si ya él entendió eso, yo le digo, represénteme 0.3 en forma de fracción. ¿Cuánto sería? 0.3 en forma de fracción, entonces sería... Si gusta escribir, podemos escribirlo acá. 0.3 sería representado 3 de décimas. esta forma. Y después, como ellos ya han visto lo que son reducir o amplificar una fracción, ellos podrían después simplificar esto. Ahora, siguiendo esa misma línea, de forma natural saldría lo siguiente. Si tengo el número 3.5, Helen, ese 3.5, si haya la relación con esta descripción que estamos utilizando del recipiente, ¿cómo lo va a interpretar y cómo lo va a escribir en forma fraccionaria? Muy bien, si tenemos el número 3.5, podemos observar de que en el número anterior no contábamos con un número... Las unidades. Sí, con las unidades, correcto. Entonces ya el niño puede aquí enfrentarse y aquí ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ese 3 que se me presenta aquí? Entonces, mostrarle al niño de que ese 3 que está antes del punto decimal puede representar lo que son las unidades, entonces, o las partes enteras. Y si lo relacionamos con el ejemplo del recipiente, 3.5, ¿cómo podría asociarlo? En este caso sería, como estamos hablando de las partes enteras y habíamos mencionado de que ese litro de jugo, por decirlo así, representaba una unidad, entonces podemos decir de que pueden ser 3 litros de jugo. Ajá, ¿y en la parte decimal? Es que podemos abarcar como 5 décimos, pero de otro. Ajá. Tenemos 3 recipientes y uno a media, Sí, ¿verdad? correcto. Bien, entonces ahora, ya con eso, ¿cómo completaría usted la parte entera con la parte fraccionaria? Bueno, entonces siguiendo ese pequeño ejemplo, entonces serían como los 3 recipientes de jugo y la mitad, por decirlo así, de otro recipiente. ¿Y ya escrito en forma simplificada? De ahí sale 3 litros y medio, ¿verdad? Dividiendo entre 5 ambos números. Y de ahí sale el número mixto. Y ve que de forma natural no se le haría difícil al niño pasar de esa notación. Imagínense, estamos vinculando fracciones, estamos vinculando decimales y números mixtos, ¿verdad? Y todo esto se ve de forma equivalente. Excelente. Tenemos otro tipo de material que también queremos mostrarles. Y es este que utilizamos, tiene muchísimas aplicaciones, lo enseñamos digamos en primer grado cuando estamos hablando de las decenas y de las unidades. También lo podemos utilizar incluso hasta a niveles de álgebra para factorizar, pero ahorita vamos a darle la siguiente idea. Vamos a suponer que estas son las décimas y estas las centésimas. Podemos trabajar incluso el cuadrado que se forma con 10 de estas, ¿sí? Entonces, ¿para qué me serviría este material? Cuando estamos trabajando con diferentes operaciones, una suma, por ejemplo, la idea de llevar, si yo estoy sumando décimas, ¿a dónde pasa? Entonces, ellos van a ver, visualmente aquí ven que 10 de estas, por ejemplo, si cambiamos la noción para efectos del material que tenemos ahorita, si yo tengo esta considerada como unidad y estas pequeñas, entonces ¿a qué equivaldrían? ¿Helen? Si esta es la unidad y aquí tengo 10 partes que forman una unidad, ¿qué serían? Serían como mis décimas. Las décimas, así es. Y así, si nosotros las colocamos ahí bien, bueno, pues así, ellos van a ver que esto es de forma equivalente una décima. Entonces, ya con esto, ¿qué pasaría si en una suma yo formo 10? ¿Qué podría hacer? En ese caso podríamos reemplazarla ya con la tira larga, en ese caso. Vale. Aquí quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí me faltaba una porque están despegaditas, entonces no se logran ver bien. Ajá, entonces... En ese caso, manejaríamos el tema de llevar y aquí vemos que visualmente se logra ver de que completa esta parte entera, la parte de la unidad, entonces podríamos decir de que si reemplazo esta por una nueva. Así es, y las que me sobren pues ya solo serían décimas. Y eso también le va a ayudar a entender entonces a dónde pasan a llevar, ¿sí?
y para entender también que las décimas, pues tenemos 10 para formar una unidad. Otra idea también importante es, si usted recuerda, por ejemplo, cómo le enseñaron ahí en casita, si ustedes recuerdan cómo se multiplican los decimales, seguramente recordarán que el profesor o la profesora nos insistía el procedimiento, ¿verdad? Pero nosotros en los salones de clase ahora tenemos niños que son muy curiosos y nos preguntan el por qué. Y el profesor no simplemente se debe limitar a decir, por definición, porque así es, porque así son las reglas, sí. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le planteo la siguiente multiplicación, 2.31 por 3. Entonces, ustedes en casita vayan viendo cómo lo harían. Entonces, hágalo así, por favor, Helen. En forma vertical. ¿Qué le decía su profesor ahí? Bueno, en ese caso me decían de que, me lo están dando de forma vertical, que lo pasara a forma horizontal. Y al momento de ese caso de que son números decimales con un número natural, me decía, olvídese ahorita de que son números decimales y trátelos todos como números naturales. Y entonces empiecen a multiplicar de forma normal. Muy bien. Entonces en ese caso sería 3 por 1, 3 por 3, 9 y 3 por 2, 6. Y en ese caso... Colocaba el punto decimal, ¿de acuerdo? De acuerdo a que cuántos números habían después del punto decimal. En ese caso serían 2. Entonces corría el punto 2 veces. Y de esa forma. Seguramente en casa lo hicieron de la misma manera, pero ¿qué si un estudiante dice, ¿y por qué lo convierto en número natural? Y luego yo hago ese cambio de mover el punto. Bueno, si nosotros utilizamos este material, la idea sencilla de explicar esto, Helen, por ejemplo, con la idea de las centésimas, ¿cuántas veces saldría fácil, verdad? Correcto. Y entonces ya ellos dirían, bueno, eso lo que estamos haciendo en realidad es multiplicarlo por 100. Pero el resultado, para que siga siendo equivalente, dividimos entre 100. Y eso lo que hace es mover el punto decimal. Y eso lo podemos hacer gráficamente. Hay muchas ideas que se pueden aplicar para que las operaciones, pero más que todo eso, el concepto quede muy claro. Entonces, Helen, el tiempo es corto, la verdad es que traemos muchas actividades, pero lo que queremos es que ustedes se lleven ciertas propuestas. Me gustaría que usted hiciera una reflexión final para los profesores. Ante todo... mi reflexión sería de que si vamos a enseñar a los estudiantes, a los niños, no solo hacerlo de una manera abstracta de que, solo aprendan el algoritmo y se hace de esa forma y listo, no preguntan el por qué, sino que solo por definición, no, sino que enseñarle al niño, a ayudarle a descubrir el por qué suceden, cuál es el patrón que pueden llegar a surgir de ellos, e incluso esas nuevas formas de mostrarles, ya sea con material didáctico, puede ayudarle al estudiante a verlo de una forma mucho más fácil e incluso que perdure en su aprendizaje significativo. Eso sobre todo, Helen, porque se le enseña de una forma mecanizada y ya lo sabe en el momento, pero luego lo olvida. Correcto. Lo que queremos, que como dijimos, es enseñar con calidad. Bien, entonces esperamos que esto ha sido de utilidad, ¿verdad? Ya tenemos ideas nuevas que aplicar y así los esperamos siempre en otro segmento de Innovaciones Didácticas. Gracias a la licenciada Tesla Cerrato por ese gran aporte. Sabemos que el material didáctico es muy importante en el aula de clases y en este caso lo hemos utilizado para la enseñanza del concepto de números decimales y sus operaciones. Así que vamos a pausa comercial, no nos cambien. Matemáticas a tu alcance.